Esta es La Voz del Derecho. Es 3 de marzo y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1613, en Rusia, comienza a reinar la dinastía Románov en la persona del joven Miguel. Esta fue la casa real gobernante en Rusia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, cuando se abolió la monarquía como consecuencia de la Revolución de Febrero de 1917. En 1847, en Edimburgo, Escocia, nace Alexander Graham Bell, quien en 1876 patentó el teléfono en Estados Unidos, a pesar de que el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci. En 1943, en Bogotá, Colombia, Elvira Dávila Ortiz se gradúa de enfermera con una tesis laureada y se convertirá en una pionera de la enfermería y de los bancos de sangre. En 1969, en Cabo Cañaveral, Florida, la NASA lanza la nave Apolo 9 para probar el módulo lunar. Recién aterrizará en la Luna el 20 de julio junto con el Apolo 11. Y para finalizar, en nuestra efeméride musical, en 1875, en la Ópera Comique de París, en Francia, se estrena la famosa ópera Carmen, del compositor Georges Bizet. De esta obra escuchamos una de sus arias más célebres, La Habanera, interpretada por la cantante Ana Caterina Antonacci. Para hablar de este tema le doy la bienvenida al director musical y presidente de la Orquesta Filarmónica Latinoamericana de Bogotá, el maestro Juan Camilo Buitrago Correal. Un saludo, Enrique, para ti y para toda la audiencia de la emisora que nos escucha en este momento. Maestro, hablemos del contexto histórico en el cual se lanzó esta obra, quién fue Georges Bizet y la tendencia artística que él representaba. Georges Bizet, un compositor parisino que vivió entre 1838 y 1875, perteneció a la corriente del periodo romántico, digamos que avanzado, ya casi que tocando a las puertas de la siguiente corriente artística, como el impresionismo y todo lo que vino después. Perteneció a una familia de músicos, estudió con Charles Gounod en el Conservatorio de París, Gounod, otro compositor muy famoso dentro del repertorio universal. Vivió una época de su vida en Italia, pues allí se acercó a la ópera. Fue influenciado por Rossini, por Donizetti, por Verdi. Sus primeras óperas no gozaron de muy buenas críticas. Todos estos intentos de desarrollar este género no causaron el efecto que él quería. No lograba colmar las expectativas que él mismo se había puesto, y las del público tampoco, ni la de los críticos. Tuvo problemas económicos por eso. Ya cuando logra empezar a establecer una identidad, fue criticado porque estaba notablemente influenciado o por la ópera italiana de Donizetti o por lo wagneriano. Pero digamos que paradójicamente eso es lo que le da como una fortaleza después. Lo que él logra desarrollar a raíz de su gusto por la música, por la ópera italiana y por el desarrollo avanzado de la orquestación alemana y con componentes orientales e ibéricos, es lo que logra darle forma y una identidad a su ópera, que dejó plasmada en su ópera Carmen. ¿Cómo es la puesta en escena, la orquestación y sobre todo las voces de los personajes que tienen que llevar a cabo una ópera como esta, y además de cuál es la trama o el argumento que hay detrás de la historia? La historia a grandes rasgos narra las vivencias de Carmen, que logra enamorar a un cabo, al cabo don José, que luego por los celos que ocasiona en su comandante, en el comandante del cabo José, resulta agrediéndolo y resulta uniéndose a una pandilla
a la que pertenece Carmen. Carmen es una gitana. Luego resulta ser que aparece un torero que también se enamora de ella, Escamillo. Ella finalmente termina por fijarse más en Escamillo y desatender a José. Bueno, todas estas escenas como de infidelidades, si así se puede llamar, desencadenan en la muerte de Carmen a manos del comandante José, pues porque esta le confiesa que no lo está correspondiendo el amor que él le profesa. Entonces es una historia bien sórdida y está basada en una obra literaria del mismo nombre, de un novelista francés de nombre Prosper Mérimée. La ópera tiene, a nivel de reconocimiento del público, dos partes que son representativas. Una es la obertura y la otra es la habanera. La habanera es una pieza musical que canta Carmen en el primer acto. Bizet basó la elaboración de esta melodía en una canción ya existente. Debemos aclarar que la habanera es una contradanza cubana, por eso se llama habanera. Y Bizet, digamos que adaptó una melodía ya existente, que era muy popular en la época, la condicionó para que hiciera parte de la ópera. Se convirtió en el ícono pues del género operístico hasta nuestros días, hablando pues de lo representativo de esta ópera. En la ópera participan una mezzosoprano, que es Carmen, dos sopranos, dos barítonos y un tenor. Esas son las voces que intervienen en el canto de esta obra. Hemos conversado con el maestro Juan Camilo Buitrago Correal. Él es director musical y presidente de la Orquesta Filarmónica Latinoamericana de Bogotá. Maestro Juan Camilo, muchas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ti por la invitación de nuevo y ojalá podamos encontrarnos en otra oportunidad. Saludo para todos los oyentes.